Buenos días, hermanos. Estamos aquí por la gracia de Dios para continuar sirviendo a la verdad. Vamos a encomendarnos al Espíritu Santo para invocar su ayuda. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será recreado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a sus inspiraciones para que podamos apreciar siempre el bien, recibir su consuelo en las penas, su fortaleza en los momentos difíciles y su entusiasmo para obrar el bien. Te lo pedimos por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a reflexionar, hermanos, sobre la primacía de Pedro. Vamos a definir primero lo que es primacía. Nos dice que es la superioridad o ventaja de una persona o una cosa sobre otras de su misma especie. Entonces aquí pues hablamos del grupo de los apóstoles en donde Pedro tiene una superioridad o ventaja. A partir de la apostasía de Martín Lutero, a fin de justificar separación de la iglesia, en su doctrina incluyó la negación de la primacía de Pedro. Y hasta la fecha continúan en ello. Dios es un Dios de orden. Cuando Dios ha creado el universo, ha puesto leyes en toda la creación y esto lo han ido confirmando los científicos cuando van descubriendo leyes que están presentes en toda la creación. Con mayor razón, en su plan de salvación vemos cómo es que Dios establece orden también, ya sea a través de sus mandamientos o a través de la jerarquía que Él va instituyendo. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel fue liberado por Dios, puso a Moisés como líder y caudillo y también eligió a Aarón junto con sus hijos para que ejercieran el sacerdocio. En Éxodo 3 vemos cómo es que Dios ya había llamado a Moisés y lo envía para que sea el medio para sacar a Egipto, de Egipto al pueblo de Israel. Moisés, pues él no fue el que eligió ir, sino más bien Dios lo eligió a él. E igualmente eligió a Aarón y a sus hijos para las funciones sacerdotales. Eso es lo que es el llamado que Dios hace para los que Él quiere que le sirvan. Cuando Dios establece esta jerarquía, pues surgen igual ya desde el Antiguo Testamento los primeros protestantes contra lo que Dios establece. Y vemos en el libro de Números, capítulo 16, cómo es que este grupo de Coré se amotinaron contra Moisés y Aarón, porque Dios los había puesto ahí para servir. Y dijeron, basta ya, ¿acaso no están consagrados todos los miembros de la comunidad y no está Yahvé en medio de nosotros? ¿Por qué entonces se creen ustedes superiores a la comunidad de Yahvé? Entonces no es tanto que se creyeran más que los demás, pero sí Dios los había puesto en ese ministerio. Igualmente ya en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, cuando instituye su iglesia, también establece la jerarquía en los apóstoles para gobernar a su pueblo, el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Recordamos la cita que ya hemos visto en San Mateo 16, cuando Cristo instituye la iglesia y el momento en que le da la autoridad a Pedro, cuando le dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto es un simbolismo como ya lo vemos desde el Antiguo Testamento en el capítulo 22 de Isaías, ¿sí? Cuando el rey de Israel igual también pone a su mayordomo, pone a uno al frente de su reino. Y dice aquí, aquel día llamaré a mi servidor, a Eliakim, hijo del cielo, le pasaré tu traje, le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo. Y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá. De ahí viene también el título de papa para Pedro y para todos sus sucesores. Pondré en sus manos la llave de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar y cuando cierre, nadie podrá abrir. Entonces, ahí vemos cómo es que desde el Antiguo Testamento ya se tenía ese simbolismo de entregar las llaves para demostrar que se entrega la autoridad. En el Evangelio de San Juan, capítulo 21, encontramos también este pasaje donde Cristo le pregunta por 3 ocasiones a Simón, a Pedro, si lo ama. Y eso lo hace enfrente de los demás apóstoles. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? O sea, están todos los demás y enfrente de ellos pues, le pregunta eso y cuando
Le responde Pedro, que si lo ama, le dice Cristo, apacienta mis corderos. O sea, el rebaño que le pertenece a Cristo lo pone en manos de Pedro para que lo apaciente. En la segunda ocasión le dice, cuida mis ovejas, y en la tercera ocasión le dice, apacienta mis ovejas. Entonces vemos cómo es que este rebaño de Cristo lo pone en manos de Pedro para cuidarlo. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, también encontramos cómo es que Cristo se refiere directamente a Pedro. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes, o sea, todos los apóstoles como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti, o sea, no dice, he rogado por todos, he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Entonces está diciendo, los va a sacudir, los va a tirar, a ti también te va a tirar, pero yo voy a estar atrás de ti para fortalecerte. Y tú, cuando hayas vuelto, cuando te hayas levantado, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Entonces, Pedro y sus sucesores están siempre fortalecidos y apoyados por Cristo. En San Mateo capítulo 17 encontramos también la cita cuando preguntan si Cristo es que paga los impuestos y le dice a Pedro que vaya al mar a echar el anzuelo y cuando saque un pez le abra la boca y saque una moneda de plata, le dice, tómala y págala por mí y por ti. O sea, no dice paga lo mío y también lo de todos ustedes, no, nada más la de Cristo y lo de Pedro. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, se encuentra ahí la lista de los apóstoles y empieza diciendo el primero Simón y ya después da los nombres de los demás. Entonces lo ponen siempre en principio a Simón, al frente de todos. En Hechos capítulo 15, ya vemos cuando ya están los hechos de los apóstoles, cómo es que Pedro es el que está siempre al frente de los apóstoles. Después de una acalorada discusión, Pedro se puso en pie y dijo, o sea, él al frente de todos. En Hechos capítulo 2, entonces Pedro con los 11 a su lado se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo, o sea, entonces Pedro al frente de los apóstoles. En el mismo capítulo 2 dice, al oír esto se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles. Pedro al frente. Hechos capítulo 5, Pedro y los apóstoles respondieron, o sea, Pedro y los demás. Hechos 3, cuando Pedro y Juan estaban para entrar al templo, encuentran a un tullido ahí fuera del templo y es Pedro el que invoca a Cristo para que le dé la sanación a esta persona. En Hechos capítulo 5 también encontramos que cuando Pedro iba por las calles, la gente sacaba a sus enfermos para que por donde iba a pasar Pedro, por lo menos la sombra los cubriera para que quedaran sanos. En Hechos capítulo 9, Pedro, que recorría los lugares, encontró en su camino a Eneas, que estaba en una camilla. Igualmente invoca a Dios para que sane a esta persona. En Hechos capítulo 10, todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los que escuchaban la palabra de Dios. Entonces vemos cómo es aquí, Pedro está de por medio al frente de ellos. En Hechos capítulo 13, ahí se nos dice cómo era la transmisión de la autoridad y poder que Cristo les había dejado a todos los apóstoles, especialmente a Pedro. ¿Sí? Era mediante la imposición de las manos. Ayunaron, hicieron oración, les impusieron las manos y los enviaron. En Hechos capítulo 8 encontramos cómo es que este Simón el mago, que no Simón Pedro, Simón el mago, que mediante la imposición de las manos veía que los apóstoles transmitían en el Espíritu, les ofreció dinero para que le dieran ese poder. Por supuesto, pues, lo rechazaron. Aquí vemos una lista de la sucesión desde Pedro hasta el Papa San Damaso I en el siglo IV. Son solamente los primeros que hubo ahí, pero siempre ha habido una sucesión papal desde Pedro. Y así, pues hasta la fecha, el Papa Francisco es el lugar 266 de los que han tomado el lugar de Pedro. La sucesión divina apostólica continuó y continuará
por el poder que nuestro Señor Jesucristo dio a los apóstoles. Esto es mediante la imposición de las manos de los sucesores de los apóstoles. ¿Quiénes son estos? Los obispos actuales en la Iglesia Católica, y esto será hasta el final de los tiempos. Y aquí les pongo pues, los últimos 6 papas que hemos tenido en la Iglesia Católica, ¿sí? El Papa San Juan 23, el Papa Bueno, Angelo Roncalli, que tuvo el lugar 261 en la sucesión papal. Después siguió el Papa Pablo VI, del año 63 al 78. Después Juan Pablo I, que fue el lugar 263, solamente estuvo 33 días. En el año 78, San Juan Pablo II, el lugar 264 del año 1978 al 2005. El Papa Benedicto XVI tiene el lugar 265 en la sucesión papal, y el Papa Francisco, el Papa actual, con el lugar 266 desde el inicio de la Iglesia de Cristo, con Pedro al frente. Bien, hermanos, pues es una vista rápida, únicamente para ver cómo es que desde Pedro hasta el final de la historia habrá siempre alguien que esté al frente del rebaño de nuestro Señor Jesucristo. Les sigo invitando para que manden sus preguntas o también pidan qué tema quieren que reflexionemos aquí, y con gusto lo haremos. Hacemos una oración para pedir a Dios que nos bendiga. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga y continuaremos primero, Dios, en nuestras reflexiones. Gracias.